Bueno, buenas tardes, gracias a la Fundación por la invitación. Estuvimos aquí contando cosas del remonte hace ya 8 años. Sí, sí. Me pego aquí hace 8 años. Venimos a contar, gracias a la exposición de Javier Longobardo, que os recomiendo que veáis, ahí aparece una imagen suya del remonte de Safón, pues ha sido la excusa perfecta pues para retomar un poco de la memoria lo que en aquel tiempo se hizo, documentarlo, que siempre viene bien, recordar y empezar este relato que en realidad es un relato que es medio relato porque el relato es de dos ventanas. Ahí aparece esta ventana que es la ventana del remonte de Safón, una ventana que nos costó a la ciudad mucho trabajo y lo entenderán yo creo que al final de la presentación, y nos costó un esfuerzo tremendo, pero que es una ventana que tiene una historia detrás. Es una ventana que luego ha fotografiado Javier. Nosotros en el 2014 no conocíamos a Javier Longobardo y le recomiendo que vean su exposición porque es de los pocos fotógrafos de Toledo que fotografía la arquitectura con un ojo estupendo. Es un gran fotógrafo de arquitectura, es de nuestra ciudad y me llama mucho la atención cuando lo vean, los que quieran ver la exposición, una cosa que hace y es que normalmente lo difícil de la fotografía es trabajar con la luz y él se arriesga como joven, valiente, a fotografiar las cosas de noche. De noche también las cosas tienen luz. Entonces, jugar en ese territorio tan difícil que es la noche, me parece que es una jugada suya por su parte perfecta, porque además lo hace muy bien. Les decía que es una historia incompleta porque son dos ventanas que se miran. La otra es esta otra fotografía de Javier, también magnífica, donde aparece una ventana también. Pero esta ventana que la conté hace un tiempo en la escuela, de esta no voy a hablar. O sea, si me invitáis otro día, os cuento lo de Tavera. Vamos a hablar de la ventana del remonte de Safón. Los que me hayáis oído hablar, o nos hayáis oído hablar de las cosas que hacemos en el estudio Josefa y yo, hay dos cuadros que siempre aparecen en todas las cosas que hablamos de Toledo. Uno es el paisaje del Greco, el que está en el Metropolitan. Es un cuadro adelantado a su momento, a su tiempo. Es un cuadro que podríamos decir que es un cuadro casi que se adelanta a los cuadros romanticistas de paisaje del siglo XVIII-XIX, que nos está representando la ciudad en esa parte importante de la que Jorge nos ha hablado, que es el inicio de la ciudad, la parte donde se situaría el pretorio y la parte de poder. Si el Greco elige esta vista y hace esta representación un poco idealizada, porque cambia la catedral de sitio, no le importa, pero bueno, yo creo que eso tampoco es importante, aunque el Greco haga estas alteraciones artísticas, luego la verdad es que es bastante preciso en sus descripciones. Y hay una cosa que cada vez que veo este cuadro me descubro cosas nuevas, es la idea de continuidad. Verán ahí que aparece el puente, se une con un torreón, llega hasta el Alcázar, la catedral por medio. No hay una idea individualizada de las piezas de los monumentos. En sí la ciudad es una cosa unitaria. Hay otra cosa también que es muy interesante y es que aparece un Toledo muy exuberante en lo que se refiere al verdor y al agua, algo que nos toca ahora reivindicar. El otro cuadro, bueno, de este cuadro quería decir que cuando hablabas del paisaje, que es un tema contemporáneo que nos toca vivir en este momento y que nos toca proteger y que lo hacemos desde aquí, desde la Fundación, si a este cuadro le quitamos lo que aparentemente, desde un punto de vista académico, llamáramos los monumentos, pues nos quedaría especie de líquido aniótico donde flotarían donde están los monumentos y que dan sentido a los monumentos. Es decir, que es tan importantes son los edificios como el contexto en el cual se sitúan esos edificios. Y esta es una mirada que tenemos que hacer desde el urbanismo contemporáneo. El otro cuadro que habla de este asunto y que tiene que ver con estas dos ventanas y que tiene que ver con la ciudad y con su urbanismo, es esta vista y plano del Greco
tanto la anterior como esta son casi en el último decenio de su vida, están fechados entre 1610 y 1614 cuando fallece. Y yo siempre digo que este cuadro del Greco es el primer, ahora lo llamaríamos POM, es un nombre absolutamente feo y rimbombante, Plan de Ordenación Municipal, pero si ven este cuadro, ven que está representada la ciudad, está representada la imagen, está representado la religión, está representado el río con ese ser mitológico que aparece como por ahí por debajo, las riquezas, aparecen las dos vegas, la vega alta y la vega baja, aparecen los suburbios, aparece incluso un plano de la ciudad, es el primer plano cartográfico de la ciudad del cual tenemos referencia, y aparece este edificio sobre una nube que es el Hospital de Tavera, que es el primer ensanche de la ciudad. Este cuadro nos está representando el primer edificio que sale fuera de la ciudad y que hace crecer la ciudad fuera de murallas. Bueno, pues si juntamos esos dos cuadros que son tan importantes para la descripción y para el entendimiento de lo que es la ciudad, pues nos encontramos con este collage que habla un poco de esas dos obras y de esas dos ventanas que se miran, la ventana del Remonte y la ventana de Tavera. La ventana de Tavera, que si algún día tienen suerte y van al Museo del Greco, les recomiendo. Yo el otro día que estuve me permitió el guardia acercarme, pedí permiso y con el móvil hacer una fotografía de esta ventana. Y hay un detalle curioso en esa ventana de ese cuadro, y es que está perfilada con muchísimo más detalle. El Greco, que no da puntadas sin hilo, que sabéis que saben ustedes que en sus cuadros siempre hay mensajes, nos manda mensajes más allá de lo que es visible, significa esa ventana el centro de la composición, la detalla más, y bueno, la explicación de esa ventana ya les digo que pertenece a otra charla que es Tavera, y hoy pues no se lo voy a contar. Tavera, que es el primer edificio que salta fuera de murallas, tiene que ver también, y que está representado por el Greco en esa nube que hemos visto, idealizada, con esa idea utópica de nuevo crecimiento, de nueva modernidad que supondría el Renacimiento. Hay que decir que los artistas siempre van por delante de la política, de los arquitectos, de los ingenieros. Los artistas nos van abriendo camino. El otro gran salto de la muralla que tenemos muy reciente es un salto hacia adentro, que es la puesta de la escultura de Chillida en la puerta de Alfonso VI. Estas entradas continuas y saltos de muralla, que son casi saltos ideológicos, el salto de muralla de Tavera coincide con el Renacimiento, el salto hacia adentro, que es casi como una reconquista de la ciudad, de la escultura del lugar de encuentros de Chillida, coincide con la llegada de la democracia. Estamos en tiempos de Juan Ignacio de Mesa, son tiempos importantes. Entonces, esos saltos dentro y fuera de la muralla me parece que son bonitos de significar en la ciudad. Hecha esta introducción de esos dos cuadros y esas dos ventanas, de las cuales voy a hablar solamente de la construcción de esa ventana, que tiene una explicación al final bastante pueril, por decirlo de alguna manera, no tan sofisticada como la de Tavera. Me gustaría hablar de la ciudad en estos 5 apartados para intentar entender cómo una obra de este tipo, una infraestructura de este tipo, tiene que injertarse dentro de un territorio complejo como es una ciudad patrimonio, y lo tiene que hacer con sensibilidad. Por lo menos eso lo hemos intentado. Entonces, cualquier operación que hagamos dentro de esta ciudad, que es Toledo, creo que, aparte de estas 5 apartados que pongo aquí, seguro que hay otros muchos más, pero por lo menos debería considerar estos 5 apartados. Y en un momento en el cual estamos a las puertas de conocer un avance de un plan nuevo de ordenación municipal, sería bueno que estos aspectos estuvieran presentes en esa nueva planificación de la ciudad para dar un nuevo salto en su identidad y en su valor patrimonial. La forma de la ciudad. Lo ha contado muy bien Jorge. Hay algo que lo ha contado desde el punto de vista arqueológico, pero lo que explica la ciudad es el río. No se puede entender ninguna operación dentro de la ciudad desde el punto de vista urbano sin su río. Es un río que divide la meseta
del macizo rocoso, divide el norte del sur, en una posición estratégica que casi divide la península en dos, con un tema importantísimo desde el punto de vista medieval y de defensa de la ciudad, que es el vado del río. En determinados momentos del año el río perdía caudal, el momento estival, y permitía los cruces en dirección este-oeste, algo que ahora lo solventamos con puentes, pero tienen que pensar en el mundo tardoantiguo, en la antigüedad, la dificultad que suponía el cruce de un río caudaloso. Esa situación digamos, de frontera entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, protegida por el río en un macizo rocoso que la hacía como un lugar idóneo para una ciudad defensiva, para una ciudad de poder, como nos ha contado Jorge, pues deja en sus laterales unas amplias llanuras, que son la Vega Alta y la Vega Baja, que se extiende desde Tavera. Tavera estaría en esa posición predominante entre el punto de inflexión entre la Vega Alta y la Vega Baja, que se extiende desde la Vega Baja, desde Tavera hasta la Peraleda. Y estas vegas son importantes porque estas vegas han estado ocupadas como lugar productivo, como lugar, digamos, vinculado a la riqueza del río, unas veces simplemente vinculadas a la ganadería y a la agricultura, otras veces a lo mejor para una arquitectura o para unas operaciones más industriales, pero siempre han estado ocupadas y transformadas por el hábitat humano. Es decir, no estamos hablando de unos espacios naturales no antropizados. En esa idea de cómo es la ciudad, en este documento que Jorge ha presentado un poco cómo sería la fundación de la ciudad romana, de la cual hemos avanzado mucho en los últimos tiempos, y la ciudad romana tiene algo importante. Bueno, y dirán ustedes, ¿por qué nos cuenta esto de la ciudad romana? Pues para intentar entender dentro de este contexto de cómo es la ciudad, dónde hay que estructurar una pieza que, digamos, se injerte dentro del tejido de la ciudad con criterio y con, digamos, dentro de un mecanismo que permita funcionar y desarrollar y continuar el discurso de la ciudad. La ciudad romana, ya conocemos la situación del circo, apareció hace poco el anfiteatro que se ha tapado con unos bloques de hormigón, ahí paralizado, sabemos que está aquí, sabemos la localización de las murallas, la cota 525, sabemos las cuencas por las cuales desaguaban, que corresponden a calles que existentes hoy, como puede ser la calle de las Pescaderías, y sabemos también una cota de una calle, la calle La Plata, con la calle Alfonso X, que recorre la ciudad. Si los que son toledanos sabrán que desde Zocodover, en dirección este-oeste, se puede recorrer horizontalmente la ciudad por esta calle. Y si llegan a un punto estratégico como es la confluencia con Navarro-Ledesma, se dan cuenta que es el único sitio en el cual la ciudad se puede atravesar también en dirección norte-sur. Esto nos va a definir dos zonas de la ciudad, una de la cual ha hablado Jorge, que es la zona pretoriense, que es la zona de poder vinculada al vado del río, que se está aquí. ¿Se ve el ratón? Zocodover y otra parte de la ciudad donde estaría el foro, curiosamente con una orientación de trazado absolutamente mimética, es decir, 45 grados respecto al azimut norte, paralela en su trazado al circo romano. Es decir, hay dos partes de la ciudad, la parte pretoriense separada de Zocodover con la parte del foro, con dos orientaciones distintas, con orientaciones que se van alterando, adaptándose a la topografía, adaptándose al peñón rocoso. Es en esta situación, en este punto, entre el pretorio y accediendo hacia Zocodover, donde se va a situar la pieza del remonte. Este entendimiento de la ciudad que vamos completando y que vamos, digamos, es un puzzle que vamos reconstruyendo en función de los datos que la arqueología nos va dando, pues bueno, nos ha permitido, por ejemplo, saber las últimas excavaciones en las cuales también trabajamos en las termas de Amador de los Ríos, reconstruir cómo sería de una forma hipotética las termas imperiales, que serían este gran edificio que nos está hablando de un tiempo de fundación similar al del circo romano, y sobre todo una cosa muy importante, que es el tamaño de la ciudad, que si hacemos caso de dónde ha habido evidencias de restos arqueológicos, estaríamos hablando de una gran ciudad romana. Esto que a lo que podemos llegar con las evidencias arqueológicas, pues claro, luego cuando, lo ha contado Jorge, cuando ves los códices,
pues está muy claro. La parte alta fortificada, con los señores ahí, los que tienen poder en el punto elevado, las iglesias pretorienses y la zona de Vega con una arquitectura, digamos, más efímera. Es decir, las evidencias arqueológicas luego son afirmadas por las fuentes que tenemos, en el concreto estos códices que son del siglo X. Y ahí ya aparecen, en esta representación aparecen las dos grandes puertas de la ciudad, la Ianua Urbis y la Ianua Muris. Estas puertas, que son las puertas de la entrada a la ciudad, que probablemente serían la puerta del este y la puerta del oeste, aparecen ya representadas en este códice y vendrían ya explicando el funcionamiento de la ciudad desde su fundación en el siglo I y II. El siguiente documento que tenemos, que explica también la ciudad, que es una silografía del siglo XVI, pues es un documento interesante porque está explicando el río, la zona del vado, está explicando el paisaje, el paisaje diferente que hay al norte y al sur, el macizo, incluso está contando las especies vegetales y animales que hay, que es una ciudad muy amurallada, muy densa en su interior, los grandes edificios, ¿no? Y aparecen también representadas las puertas, ¿no? Esta sería puerta bisagra, la puerta al oeste y la puerta del este. Cuento todo esto porque realmente donde se va a situar el remonte de Safón va a ser en esta situación, haciendo una relectura del funcionamiento de la mecánica, de cómo la ciudad había funcionado desde el siglo I, pero no situándose en una situación, digamos, a contracorriente de cómo se había fundado la ciudad. El plano del Greco que veíamos en ese cuadro magnífico, que es este, redibujado, bueno, pues es un plano de 1610. Si lo comparamos con el plano de Ibáñez Íbero de finales del XIX, principios del siglo XX, pues simplemente a ojo vemos que coinciden bastante, ¿no? Y que si los ponemos y los giramos y los ponemos en la misma orientación, con el norte hacia arriba, el Greco evidentemente no tenía técnicas topográficas, ni tenía posibilidad de utilizar el drone, ni utilizar sistemas de medición sofisticados, pero pueden ver cómo hay bastante correspondencia en la forma, en el tamaño, y cómo podemos ver cómo desde el siglo XVI la ciudad había cambiado muy poco. Es decir, uno de los grandes valores que tiene la ciudad es que había permanecido su traza incorrupta, aparentemente incorrupta, pero si luego cogiéramos fragmentos de este plano y los comparáramos con el de Ibáñez Íbero de inicios del inicios del siglo XX, vemos que hay calles que se transforman, alineaciones que cambian, edificios que desaparecen, la ciudad, digamos, que se transforma, ¿no? En esta situación de importancia del río, del peñón rocoso, a principios del siglo XX la ciudad salta de murallas y empieza a ver el tema de la formación de los nuevos barrios, ¿no? Benquerencia, Santa Bárbara, Reconquista es el primer ensanche, los bloques militares, bueno, las urbanizaciones exteriores, ¿no? Y esta sería un poco la situación en la que nos encontraríamos ahora, una ciudad rodeada por el río, con un peñón rocoso, con un patrimonio reconocido dentro de murallas y un patrimonio muy importante por reconocer fuera de murallas en sus vegas, porque son elementos que son inseparables de la fundación de la ciudad. Y en el año 2007 se plantea esta situación, que es este plano. Traigo los planos de la ciudad porque, como verán, los planos y el dibujo de la ciudad va poco a poco degenerando. Es decir, desde el plano del Greco o el códice albendense, los planos son más crípticos, el urbanismo se convierte en una cosa aparentemente sofisticadísima e ininteligible, que no deja de ser simplemente nada más que la tinta del calamar para esconder muchas veces intereses espurios. Ese plan preveía 50.000 viviendas y, por favor, cuando vean un plan de ordenación municipal, vayan a la primera segunda página está la clave. En la memoria de este plan, del cual deriva a lo mejor una cantidad ingente de documentación posterior, decía llenar los vacíos del discontinuo urbano. ¿Qué quería decir esto? Que esa ciudad satelizada, que había crecido a golpe de operaciones inmobiliarias inconexas
la solución que planteaba ese plan de ordenación municipal era llenarlo todo. Como verán, ese cuajado de la ciudad pues ni tenía en cuenta el territorio, ni tenía en cuenta Las Vegas, ni tenía en cuenta la fundación de la ciudad, ni todos estos aspectos iniciales de los que les he hablado. Esto del dibujo de la ciudad es importante porque, como verán, en el urbanismo contemporáneo se dibuja solamente la planta y se ponen muchos colorines y números extraños que nadie entiende. Y es bueno recuperar el dibujo de la ciudad, un dibujo que es entendible, no ininteligible. Les pongo un ejemplo de dos formas de dibujar una parte de la ciudad. A la izquierda tienen el edificio de Han, la plaza de San Vicente, Santa Clara, ¿no? Un dibujo en el cual se ven los patios, se ven los tamaños de los espacios, se ve la ciudad alambicada, de espacios concatenados, se ven los pavimentos, se ve la vegetación, se ve la topografía. Y a la derecha tiene un plano de urbanismo contemporáneo que es un plano catastral. Además, si fuéramos a cualquier otra ciudad, fuéramos a Móstoles, fuéramos, con mis disculpas para Móstoles, o a Roma, el dibujo sería el mismo. Si yo dibujo dos ciudades de la misma manera, pues muy probablemente es que no me estoy enterando absolutamente nada. Frente a este urbanismo, que es un urbanismo catastral, descriptivo únicamente de alturas, de aprovechamientos, un urbanismo económico, yo creo que existe otra forma de dibujar la ciudad, de entender la ciudad con otro tipo de sensibilidad, que es entender su contexto, su origen. Y eso es importante a la hora de tomar las decisiones. Cuando vean los que nos dedicamos a esto, cuando vemos que una cosa está dibujada con esmero, entendemos que es un proyecto que va a tratar la ciudad con esmero. Las protecciones. Creo que ha quedado claro cuál es la forma de la ciudad, dónde se va a injertar el remonte, y cualquier cosa que hagamos en Toledo siempre va a tener este tema de las protecciones. Cómo compaginar el hecho de que la ciudad no sea una ciudad muerta, que se puedan hacer cosas y al tiempo se puedan, digamos, respetar esas protecciones. Bueno, cuando la ciudad salta de murallas, el urbanismo se desboca y desde el Estado autárquico se dictan unas normas de protección en el año 68 que lo que hacen es esas vegas que tienen vistas sobre la ciudad, quedan protegidas. El hecho de que queden protegidas no quiere decir que allí no se pueda hacer absolutamente nada. De hecho, es absurdo que las vegas, que siempre han estado ocupadas, colonizadas, utilizadas al servicio, antropizadas por el hombre, tengamos ahora la idea de que hay que preservarlas en su sentido más, digamos, museístico, y fosilizarlas como si fuera una cosa en la cual no se puede hacer absolutamente nada. Esas protecciones del año 68 fueron muy bien recogidas por el plan especial. Lo que venían a recoger era, pues que había que tratar con sensibilidad las cosas que se hicieran en la Vega Alta, que había que tratar con sensibilidad también las cosas que habían que hacer en la Vega Baja y también desde la entrada de Madrid. ¿Esto supone que en esas zonas no se pueda construir nada? No. De hecho, en estas zonas protegidas hay varios barrios, habrá más de 20 o 30.000 familias que residen ahí. ¿Y qué pasa? ¿Que están en situación ilegal? Pues no. Otra cosa es cómo debamos actuar con sensibilidad en esos espacios. Aparte de estas protecciones paisajísticas y de digamos, de cuidado de la ciudad histórica, no solamente desde el punto de vista del paisaje, sino porque también en esos sitios se ha desarrollado la historia de la ciudad, existe la Declaración de Ciudad Patrimonial de la Humanidad del año 80 y tantos, donde se define un área, digamos, que más relacionada con el casco histórico y un área de impacto exterior mucho más amplia. Aquí se ve claramente que hay un intento de incluir en esa protección el casco histórico y los cigarrales, y la de fuera, pues bueno, uno coge la línea y dice, ¿por qué han tirado la línea por aquí? Pues alguien, cuando se hace una cosa de estas, alguien tiene que llegar a tirar la línea, y no se sabe muy bien los límites por dónde va, qué criterios sigue. Lo que sí que es cierto es que esta declaración es una declaración obsoleta. Hemos perdido un buen momento hace unos años cuando se declaró, cuando fue, me parece, el 30 aniversario, el 20 y tantos aniversario, para
esta declaración, haberla extendido a otros territorios que también, como hemos visto antes, explican la ciudad y hacen que la ciudad se entienda. O sea, el gran valor que tenemos que defender en el urbanismo de los próximos decenios o de los próximos años es entender que el patrimonio no está solamente dentro de murallas, sino que está también fuera de murallas, y es tan importante como el interior. Esa situación de vegas, en la Vega Alta, Toledo es de las pocas ciudades en las cuales se da esta situación en la cual la naturaleza, lo natural, el río salvaje llega hasta pies de la muralla. Ahora ahí me parece en licitación unos proyectos de urbanización del río. Yo creo que son proyectos que no entienden cómo es el río. El río aquí no es un río como pueda ser el Sena en París, es un río más vinculado a la naturaleza, y los proyectos que se hicieran en esta zona de contacto entre lo urbano y lo no urbano, lo natural, debían ser unos proyectos, digamos, más vinculados a la naturaleza. Es la Vega Alta, esta es la Vega Baja, y como pueden ver, ahí aparecen unos chalecitos, que sí, que seguro que son magníficos y han tenido la suerte de estar ahí, pero que no distorsionan en su tamaño lo que es la ocupación y la vista sobre la ciudad histórica. Otra cosa es que aquí planteáramos 3.000 viviendas, ¿no? Como hay un proyecto por ahí circulando, escondido, que plantea aquí 3.000 viviendas, claro, eso no. O sea, esta foto también es de Javier Longobardo, que me parece que es muy elocuente y explica muy bien la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Sí, el contenedor con la vista del paisaje a punto de irse al garete, ¿no? Habría dos situaciones ahora en la ciudad muy radicalizadas, con las cuales yo no creo que, y Jorge tampoco creo que está, con lo que habrá oído, tampoco está de acuerdo. Una es, lo llenamos todo, que es la operación esta del plan del 2007, todo se convierte en suelo urbano y metemos montones y millones de bloques de 5 alturas, y otras no hacer nada. Pues tan mala es una como es la otra, ¿eh? Las dos son dos posiciones extremas que lo único que conllevan es la destrucción de la ciudad. Movilidad. ¿De dónde surge el remonte? Pues tiene mucho que ver también la fundación, porque previo al plan especial, a la aprobación del plan especial, se hicieron un estudio de movilidad por Winkler, un señor que en un principio fue rechazado por la toledanidad, como suele ser habitual. Todo lo que llega nuevo suele en las ciudades amuralladas suele ser, digamos, maltratado, y que plantea dos operaciones. Es un plan que ha mejorado la movilidad en la ciudad, que plantea dos operaciones muy sencillas. Una es reordenar el tráfico para que los coches no pudieran dar vueltas alrededor de la ciudad, y una vez que entraba el coche siempre buscaba una salida, estaba condicionado a salir. Hacía también una circulación perimetral y unas inclusiones en las cuales se colocaban estratégicamente algunos aparcamientos, y ya en ese plan, que es previo al plan especial, se significaban 2 puntos de la ciudad donde se proponía la colocación de dos remontes mecánicos. Estos planos, que son interesantes y que lanzan unas ideas para ser recogidas posteriormente en un planeamiento, son planos que hay que rescatar de la memoria, porque si no hubiese habido alguien que planifica, estudia y plantea una reordenación de la movilidad de la ciudad, no hubiesen sido probablemente posibles ni el remonte de Recaredo ni el remonte de Safón, o a mí me gusta más llamarlo remonte de Galeana, porque Safón era un especulador. Bueno, ahí ven la entrada desde el norte y la situación de los dos aparcamientos exteriores con subidas a la ciudad histórica vinculados a las puertas clásicas, ¿no? Evidentemente no aparecen los significados ni dibujados representados esos remontes como luego se han construido, porque no dejan sin ser solamente una previsión y una idea para desarrollar posteriormente en otros documentos con mayor precisión. En esta imagen del Greco que venía al principio es donde se situarían los dos remontes. El remonte de Recaredo, probablemente la operación de movilidad contemporánea y de intervención en una ciudad patrimonio más exitosa
del siglo XX, operación que a través de esos primeros estudios de Winkler, la aprobación del plan especial y el apoyo que tuvo de la Real Fundación fue posible. O sea, nadie que estudiara la movilidad en una ciudad en cualquier parte del planeta va a obviar cómo se hizo en Toledo. Y eso yo creo que es importante. Esto también ponía el listón muy alto porque, claro, esto se hizo en el en el año 2000 y las otras escaleras se finalizaron en 2014. Y no se trataba tampoco de repetir el mismo modelo. Las escaleras de Recaredo salvan una distancia de aproximadamente 40 metros y las de Galiana, que llegan a Zocodover, aproximadamente unos 55 metros. Y tienen 2 tramos de escalera más. Claro, la dificultad que tienen estas infraestructuras que suponen abrir una brecha dentro de la ciudad es que hay que salvar la cota de muralla de las distintas murallas y crecimientos de muralla que ha tenido la ciudad histórica. Esos 2 remontes, uno situado al oeste y otro al este, tienen un área de influencia y hacen que tengan un carácter distinto. El remonte de Recaredo hace servicio a una zona más administrativa que luego con el tiempo se ha ido perdiendo porque aparte de las infraestructuras públicas se han ido a los barrios modernos, generando otros problemas de movilidad, y también da servicio a todo el barrio de Reconquista y de Palomarejos, ¿no? Sí, el carácter de este remonte nada tiene que ver con el carácter de este otro remonte, que está más vinculado al acceso desde la estación de autobuses, ¿no? Desde la estación de autobuses, y además con la particularidad de que son remontes que teniendo grandes bolsas de aparcamiento permiten y aligeran muchísimo la ciudad en cuanto al tráfico de vehículos. Uno, como les decía, está más vinculado a los barrios, ¿no? Y el otro, pues bueno, es el que conecta, está llamado a conectar, a hacer entrada de la ciudad desde el AVE y desde la estación de autobuses, con un área de influencia, digamos, más vinculada a los visitantes que vienen a diario a la ciudad. La distancia que tenemos de Toledo es 1 kilómetro. Fijaros que lo bueno que tiene un remonte de esto es que te deja en el punto más alto, te quita una dificultad que es salvar 55 metros, 60 metros a pie, te deja en un punto estratégico de la ciudad y desde ahí la ciudad es recorrible con facilidad, peatonalmente, ¿no? Es una operación de peatonalización que libera muchísimo la movilidad de vehículos dentro del casco histórico. Otro aspecto importante que yo creo que en el futuro del patrimonio va a ser fundamental, sobre todo para la preservación de las ciudades históricas, es considerar que la función tiene tanta importancia como un capitel. Esas veneras que ponía Jorge, que son idolatradas a lo mejor en un museo, de cara a la defensa y a la protección del patrimonio, la función vendría a tener casi el mismo valor. Ahí tienen el Partenón, que no deja de ser una ruina sin función, que solamente sirve para el deleite estético, y otro edificio que copia esa arquitectura, que es Lorenzana, dedicado a uso universitario. Tradicionalmente en la ciudad los problemas de cota se habían resuelto siempre con ingenios mecánicos. El gran problema que ha tenido la ciudad por su posición estratégica defensiva es el abastecimiento de agua. Y bueno, desde el acueducto romano hasta los ingenios del de Juanelo u otros que existen documentados para subir agua al casco, salvar esa altura con ingenios mecánicos era algo que había aparecido en las ciudades. Ahora no existe ese problema, el problema era un problema más de movilidad, y dotarle a la ciudad de una función que aligerara el vehículo en su interior y permitirá una mejor organización peatonal de su casco histórico era algo, yo creo que acertado. El debate ahora en las ciudades históricas, tienen la Acrópolis de Atenas, que recibe millones de visitantes, y el Coloseo, el debate que hay en Italia y el debate que hay en Atenas. Bueno, aquí en la ciudad, cuando hablamos, por ejemplo, desde la escuela, reconstruir el circo, en el cual está trabajando un compañero de Javier Bellés,
pues que sepan que la Acrópolis se está reconstruyendo con mármol de Paros y no pasa nada, ¿eh? Digo porque luego salen personajes diciendo que la reconstrucción es algo que está prohibido por la ley de patrimonio, cuando esa es una interpretación un poco sesgada y primaria. O, por ejemplo, el debate que existe en Italia, es decir, si esta gran pieza del mundo romano es mejor simplemente como ruina visitable, o es mejor si se va a proteger mejor si está dotada de una función, y hay un proyecto para dotarle de una arena y convertir este espacio en espacio escénico, ¿no? ¿Cuál es el debate? Es decir, bueno, si las ciudades pierden la función y se musealizan, copiando los modelos del parque temático, nos encontramos con la ciudad en ruinas, que es Pompeya. Pompeya es una ciudad estupenda, pero las hordas de turistas, que es a lo que podríamos llegar si entendiéramos que en la ciudad la vaciamos de contenido, la vaciamos de su función, que es la función del habitar doméstico, podría llegar a esa situación en la cual los monumentos se convierten en ruinas, y por eso creo que la función, la recuperación de la función y la dotación, la resignificación de las funciones es importantísima de cara a la conservación del patrimonio. Aquí tienes esa parte de Safón en los años, esta imagen seguro que le gusta mucho a Eduardo. También hay que tener cuidado con las funciones, ¿no? Porque un cambio de función equivocado pues transforma un espacio patrimonial fantástico en una cosa absolutamente deleznable. Lo bueno es que los arquitectos hacemos trabajo y tendremos que algún día deshacer el entuerto y recuperar esa playa de Safón y deshacer esa equivocación. La planificación es importantísima. Para que una infraestructura de este tipo, estas dos infraestructuras que se han hecho en Toledo, que son el remonte de Recaredo y el remonte de Safón, se puedan ejecutar, tiene que haber una buena planificación. No pueden surgir al albor de la ocurrencia de alguien que tiene la capacidad de decidir lo que se puede hacer en la ciudad. Y tiene que ser un consenso con la sociedad civil, como hemos visto que sí que fue a través del plan especial cómo fueron posibles estos remontes. Remontes para los que hubo proyectos muy dispares, como este proyecto de Miguel Fisac, que proponía que se llegara en tren, en túnel, casi hasta la explanada de Alcázar, y una especie de gran plataforma. Es decir, cómo resolver luego ese tema de cota, porque sí, ascensor, escaleras, remontes, teleférico. Bueno, pues esta es una de las propuestas de Miguel Fisac, el arquitecto manchego por excelencia. Otra es de Eduardo Mangada y Feducci, que lo que proponían era un teleférico. ¿Sí? Los gobernantes de ese momento, los técnicos de los cuales dependía el estudio y abordar una solución para este tema de los remontes, encargaron a buenos equipos de arquitectos españoles diferentes tipos de soluciones antes de tomar una decisión. Ahora hay, por ejemplo, un intento en Cuenca de hacer unos remontes. Yo creo que es un asunto disparate, va a chocar porque es un mal proyecto, está mal planificado y además intenta resolver con una infraestructura muy compleja un problema de muy pocos residentes que se podría resolver de otra manera, algo que no sucedió en Toledo. Les decía que los remontes estaban contemplados en el plan especial de Joan Busquets, que se aprobó por consenso a finales en el año 87, me parece. No, perdón, 90 y tantos. No, 90, ¿no? 96. Y ahí ya aparecía esto que ven, estos son los anteproyectos de lo que había que hacer. ¿Y por qué esto es importante? Porque tener un buen documento de planeamiento que sobrevive a una corporación municipal que tiene un tiempo limitado, que son 4 años, establece un proyecto de ciudad en el cual puede ser que una obra la promueva un alcalde y la inaugure otro, y no pasa absolutamente nada. Eso es bueno para la ciudad. Entender la ciudad como algo que hay que resolver de forma cortoplacista con los tiempos electorales suele ser una equivocación. Y estos remontes salieron bien porque la sociedad civil apoyó esta forma de actuar. Y este es un modelo que es reconocido, que es valorado, y que si ya lo hemos hecho una vez, ¿por qué no podemos, digamos, solventando aquellas cosas que salieron a lo mejor peor, repetirlo? Las dos operaciones son el remonte, como hemos comentado, el remonte de Recaredo, con
el anteproyecto que ya venía en el plan especial. Sí, hubo un cambio de alcalde, pero el alcalde que llegó se encontró que había un documento de planeamiento que está elevado a la categoría de ley, donde ya sabía lo que tenía que hacer. Y el otro es el remonte y el Palacio de Congresos del Miradero, que tiene una cosa, si ven esa imagen de abajo, este es un ejemplo de cómo un proyecto que aparentemente es criticado por muchos profesionales, los arquitectos rara vez hablan bien de otro compañero, ¿eh? No sé qué nos sucede, que siempre tendemos a ver de una forma muy negativa el trabajo de los demás, imagino que será la envidia, pero que aquí Rafael Moneo hace una operación verdaderamente magistral, porque si ven, aquí se ve una maqueta del tamaño de lo que hay ahí. Es decir, conseguir que en una ciudad histórica un edificio inmenso, inmenso, inmenso parezca pequeño, es una labor de prestidigitador que solamente la puede hacer un gran arquitecto, como es Rafael Moneo. Al margen de los acabados, las texturas, de si esta ventana no me gusta, de si esas torres de ventilación son contrafuertes, no son contrafuertes, eso son chorradas respecto a la resolución del problema al cual se tiene que enfrentar la fachada norte de la ciudad, la fachada clásica de la ciudad, y meter ahí, por mandato y necesidad de una ciudad, un gran palacio de congresos que era una dotación necesaria. Bueno, pues en ese palacio de congresos, donde existe ya un primer tramo de remonte, que es el que va encausulado entre dos muros, que desembocan en la plaza, digamos, de acceso al Palacio de Congresos, y que luego tiene otro tramo que nos lleva hasta Zocodover, es decir, es una pieza que está injertada con sensibilidad y que luego conecta por aquí con la calle Armas. En esta situación en la cual nos encontrábamos en el año 2010, pues se convocó un concurso para resolver el último tramo. Había que llegar desde Gerardo Lobo al barrio de Antequeruela. Era este tramito el que faltaba, en un momento en el cual viene la crisis inmobiliaria, ¿no?, con todas sus dificultades. Bueno, pues ese es el tramo en el cual nosotros nos presentamos y fue un concurso, los concursos los carga el diablo. Bueno, pues nos presentamos y nos tocó, no sé muy bien por qué, algo haríamos bien o mal, porque a ver, si los concursos a veces te presentas y no los ganas y crees que lo has hecho fenomenal y otros, pues bueno, este nos tocó, ¿eh?, con toda la dificultad que vendría posterior. Y fue un proyecto un poquito maldito porque, claro, era el último tramo que faltaba para rematar las operaciones del plan especial. Había un anteproyecto que era un anteproyecto muy ambicioso, con esta pieza de remonte que salvaba aproximadamente 25 metros, con una operación de incluso de expropiaciones y de pavimentaciones con granitos en el barrio de Antequeruela, con unas grandes dársenas de autobuses para acompañar a la estación de autobuses, una operación que llegaba hasta la estación de autobús. Nosotros nos planteamos algunas modificaciones como el cambio de las dársenas para que los autobuses pudieran entrar y salir con una mayor agilidad, sin tener que estorbar en la operación de embarque y desembarque. Propusimos acortar el remonte, con lo cual propusimos un cambio de ascensor. Es decir, proponíamos cosas que eran, bueno, pues si el remonte estaba presupuestado en ese momento 8 millones de euros, entendíamos que la única partida que podíamos jugar nosotros como jóvenes arquitectos en la ciudad era decir que lo podíamos hacer y más barato, ¿no? Esto a veces que está mal visto, pero también a veces hay que hacerlo, ¿no? Es decir, hay que intentar, los arquitectos nos tenemos que acostumbrar a que el dinero público cuesta mucho y hay que, digamos, exprimirlo al máximo, y eso fue a lo que jugamos y claro, eso fue también nuestra perdición, ya lo verán. Este es el proyecto, el punto al que había que llegar, el punto desde el cual enganchamos. Justo empezar el proyecto nos apareció lo que suele suceder en Toledo, que es que te aparece un muro en mitad, en medio. Es decir, teníamos la muralla, teníamos un sitio donde acometer que había que romper de hormigón y nos aparece un muro, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues ahí la costumbre habitual de obcecarse en cuando te aparece algo con valor patrimonial, en que el proyecto de arquitectura tiene que pasar, digamos, destruyendo lo que hay, y lo que hicimos fue acompañar, y ese muro que apareció, incorporarlo en el alzado de la puerta de entrada, y una cosa que aparentemente podía convertirse en un problema se convirtió en la imagen y la solución del acceso. Del proyecto se hicieron varias propuestas, porque es un proyecto que se adjudica siendo
Emiliano García Paje alcalde y estando José María Barreda en el gobierno regional, y se adjudica y lo tiene que ejecutar el gobierno de Dolores de Cospedal en el año 2011. Bueno, tenemos muchas reuniones, no les voy a contar lo que sucedió en aquellos momentos porque yo creo que todo el mundo lo recuerda, pero nos dicen que no se hace la obra, que es muy cara, la habíamos conseguido de 8 a 6, bueno, pues la bajamos más, ¿no? Le quitamos todos los acabados de granito, le quitamos las cosas que eran absolutamente prescindibles, de 6 a 4. Meses dando largas, no se hace porque es caro. Bueno, pues lo bajamos más, lo hacemos todavía más barato. Lo dejamos al final en 3 millones, ¿no? 3 millones de euros de los 8 iniciales. Bueno, pues en esto que estás trabajando, intentando sacar una obra adelante, la has bajado de 8 a 6, y nos salta estando diciendo, la Junta no financiará el remonte por su coste desproporcionado, ¿no? Una situación en la cual la obra había empezado y había un agujero inmenso. Esto era 3 años antes de que se hiciera, por el año del Greco, el 2014, ¿no? Claro, ¿cómo iba a llegar la ciudad al 2014 con ese agujero ahí? Bueno, pues dentro de esta lucha de abaratar, de quitar costes, de perseverar, y además que te miraran mal porque venías, te lo habían adjudicado los del otro lado y te veían como uno de los suyos, y los del otro lado, como estabas trabajando, te veían también como, y claro, te encontrabas que, y bueno, si yo no soy ni de uno ni de otro, yo vengo aquí a hacer mi trabajo, nos caía por todos lados, los de derecha, los de izquierda, unos te decían que si eras cospedalero, el otro que era no sé qué, y claro, aguantando. Yo creo que ha sido el ejercicio en el estudio de mayor resiliencia que hemos tenido, hasta el punto de que, les puedo decir que nos pusieron un arquitecto en el estudio a vigilar lo que hacíamos. Bueno, no se hace con insensibilidad. También me consta que desde la Fundación se hicieron, digamos, operaciones para convencer de que era, llegado el año Greco, que era una pieza que se va a quedar inconclusa, iban a llegar muchísimos visitantes a Toledo, y esa obra era fundamental para que la ciudad fuera exitosa, y con una labor callada se apoyó que el proyecto continuara, pero se nos encargó y no se nos pagó el proyecto de reposición. Por reposición quiere decir, bueno, tenemos un agujero y alguien dijo, esto lo llenamos de hormigón y ya está. Claro, la suerte con la que te encuentras que a veces en la administración, y por eso a veces cuando trabajamos desde lo privado tenemos esa suerte, te encuentras a descerebrados. Sí, lo vamos a cerrar, vale. Hicimos el proyecto, y entonces lo que hicimos fue un proyecto que demostraba que costaba lo mismo tapar el agujero que hacer la obra. Porque tapar el agujero era hacer una gran infraestructura, habría que hacer un gran muro de contención, y bueno, pues si el dinero que cuesta tapar el agujero es lo mismo que cuesta hacer la estructura de la obra, por eso es un remonte que, si lo ven, es un remonte absolutamente desnudo, solamente es estructura, no tiene ningún aditamento de ningún tipo. Que yo creo que eso ha sido un acierto, porque eso ayuda digamos, a los arquitectos que somos muy dados a edulcorar las obras, a quedarnos con lo esencial. Lo bajamos a 2 millones. Estábamos en 8, llegamos hasta 2. De premio nos redujeron los honorarios. Bueno, ¿cómo conseguimos eso? Cambiando el ascensor de sitio, aquilatando los tamaños, girando incluso. Había una operación que era muy difícil, que era excavar en roca y excavar en un sitio peligroso, reduciendo la excavación en roca. Simplemente girando un poquito el remonte reducíamos considerablemente el volumen de excavación, que era una partida importantísima, y si el ascensor, en vez de colocarlo en la parte trasera y teníamos que entrar con una brecha hasta, digamos, el final, lo poníamos en una situación delantera, nos ahorrábamos toda la excavación de la brecha del ascensor. Todo esto para demostrar que costaba lo mismo hacer la obra que tapar el agujero, y eso fue nuestra salvación. Bueno, dicho esto, realmente lo único que nosotros íbamos a buscar, ya una obra que era simplemente estructura, lo que convierte una infraestructura no es un edificio en una arquitectura, es una ventana. Y de ahí las ventanas. Nuestro objetivo era, porque se nos dijo en un determinado momento, bueno, esto
esto tiene que ser como las escaleras del metro. Olvidaros de cosas de arquitectos y tal, no sé, los arquitectos siempre sois muy frívolos, os gastáis. Pero nosotros solamente queríamos conseguir la ventana, que esa ventana además estaba ya en ese primer anteproyecto que había redactado Moneo, y nuestro objetivo fue la ventana. Tuvimos la suerte de que manaba agua y era un sitio, ya saldrá en alguna imagen, era un sitio en el cual la ausencia de ventilación podía producir olores, ¿no? Entonces les dijimos que una ventana produce ventilación y que era la mejor manera de ahorrarse dinero posteriormente para que si había humedad, todos lo sabemos, o sea, tienes un sótano húmedo, le pones una ventana y aquello funciona de otra manera. Y el miedo a que aquello oliera el día de la inauguración fue lo que nos permitió hacer la ventana. Realmente nosotros lo queríamos hacer esa ventana que devolvía la mirada a lo que veréis al final, que es Tavera, ¿no? Bueno, el remonte es un dintel sobre el muro que nos había aparecido, que se incorpora a la fachada, y esa ventana, dos ventanas, una ventana que mira a Tavera y una ventana que mira al río Tajo, que mira a esos dos cuadros, al paisaje y al Renacimiento. Haciendo un guiño también a algo que iba a suceder en el 2014, que era reivindicar la figura del Greco. Nosotros en ese momento no sabíamos que íbamos a trabajar posteriormente en Tavera y tuvimos la suerte de trabajar en Tavera porque Jesús nos invitó, tenía un problema de humedades y llegamos allí para resolver un problema de humedades y luego con el tiempo acabamos arreglando la cubierta. Hicimos maquetas de cómo era el remonte, aquilatando la estructura al máximo, de esa ventana, de las ventanas que miraban al paisaje, intentando, claro, lo difícil en esa infraestructura, que fíjense la cantidad de toneladas de acero y de hormigón que hay que hacer para colocarla, cómo atinar para que cuando tengas el agujero hecho y desencofres, aquello mire donde tiene que mirar, ¿no? Y deje de ser el túnel de bajada, de subida al metro, a convertirse en una puerta de la ciudad. El hecho de que aparezca un elemento arquitectónico como el dintel o la ventana hace que aquello tenga un valor, bajo mi punto de vista, más allá de lo que es una infraestructura pura y dura. Ese es el sitio por donde teníamos que atravesar. Esa es la brecha. En algún momento hubo que hacer trabajos complicados, pero claro, esto frente a, digamos, lo que había por detrás para que no se hiciera la obra, la verdad es que esto fue divertido porque tuvimos que trabajar. Nunca habíamos hecho protecciones de talud con alpinistas, no se podía estar debajo en el agujero porque había un problema de desprendimientos de roca y trabajamos con métodos bastante aparentemente sofisticados, pero no son sofisticados, porque es un tío con un taladro muy grande y otro que se pone detrás, le empuja, hace un taladro y cosen el talud. Pero al estar descolgados, si algún fragmento de roca que tenía en riesgo de desprenderse cae, no mata a nadie, ¿no? Claro, cuando ya tienes el agujero y estás dentro del agujero y ves que aquello puede ser posible, pues te llevas también alegría, ¿no? Y además cuando ves que la cimentación se empieza a escalonar como si fuera una escalera y aparecen las primeras escaleras de obra, ¿no? Casi como surrealistas, ¿no? Podríamos haber abaratado mucho y haberlas dejado estas también, ¿eh? Bueno, la fase de construcción que ha contado Jorge, realmente para que vean que solamente son 2 muros de contención y unos codales para que este muro salga más barato, porque al trabajar en ménsula, si yo le pongo un codal, voy a aligerar bastante la estructura, la ventana, la llegada de los artificios. Nosotros seguíamos trabajando creyendo como ingenuos que íbamos a poder completar esa idea de que el remonte llegara hasta la estación de autobuses y hacíamos planteamientos de cómo reordenar los pasos de peatones y bueno, eso se quedó no... Y bueno, el día de la inauguración, esto es muy divertido. Ahí tiene Emiliano cuando hace... Yo creo que también las personas que nos dirigen están sometidas a una tensión también importante y tomar decisiones es muy difícil. Desde el otro lado, desde el lado de aquí es fácil a veces criticar o valorar sus actuaciones, pero yo creo que no debe ser fácil, ¿no? El día de la inauguración, antes de elecciones, con el cartel, después de las elecciones cambia la corporación, cambian el cartel, ya cambian no sé qué, bueno, y el día de la inauguración, aquí está Emiliano feliz, aquí está enfadado. Yo ahora digo una cosa, fue la única obra que tuvo que inaugurar Dolores de Cospedal, de lo cual me siento bastante orgulloso. Y les prometo que no hablé con Villarejo. Bueno, la arquitectura. Me callo, yo creo que me he alargado bastante en el tiempo, le dejo las fotografías y termino con las
fotos, estado actual, cómo quedó, la recuperación del San Pablo, lo más bonito, la utilización, de que la gente se sienta, pasa, sube, de construir una cosa que nos quita, digamos, una dificultad, que es salvar esos 55 metros, que está funcionando. La foto de Javier, fotos de noche y la mirada del 2014 a esa otra ventana que supone la entrada de la modernidad en la ciudad, que llega a través de Italia, a través del Greco. Muchas gracias.